Gesù è il Signore, Lui è il Salvatore. Bueno, muy buenas noches. Me invitaron a compartir con ustedes este momento sobre la iglesia de hoy, o la iglesia hoy, nuestra iglesia. Voy a comenzar con una lectura de la palabra. Dice Romanos 13:8, la caridad, plenitud de la ley. No debáis nada a nadie, a no ser el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido plenamente la ley. Pues no adulterar, no matarás, no robarás, no codiciarás, cualquier otro precepto se comprendían en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. Por tanto, la caridad es la plenitud de la ley. Y esto, siendo conscientes del momento presente, porque ya es hora de que despertéis del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Abandonemos, por tanto, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de la luz. Como en pleno día, tenemos que comportarnos honradamente, no en comilonas y borracheras, no en fornicaciones y en desenfrenos, no en contiendas y envidias. Al contrario, revestidos del Señor Jesucristo, y no estéis pendientes de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues hablar de iglesia hoy es algo que es complicado, porque la iglesia hoy la podemos mirar de muchos lados, ¿no? Hay una iglesia que es una iglesia tradicional, una iglesia que vive en la sana doctrina y en obediencia a la jerarquía eclesiástica, y parece ser la misma iglesia de siempre. Obviamente que todos los ciclos humanos, las idiosincrasias, las culturas, las influencias del tiempo, porque el tiempo marca la humanidad, definitivamente, entre más nos acerquemos al regreso de Jesús, la batalla espiritual es mucho más densa, y obviamente los seres humanos que Dios va creando vienen preparados para cosas muy diferentes que lo que les tocó enfrentar a los cristianos de hace 100 años o 500 años, inclusive los primeros cristianos, que vemos las cosas que vivieron tan difíciles. Sin embargo, para cada ciclo y en cada corazón, el peso de la vida nunca se pudiera medir. Hay personas que pueden resistir estar en la cárcel 10 años y no les da tan duro que una persona que tenga que estar en una situación muy difícil 10 años aunque no esté preso, porque son diferentes condiciones humanas que no se pueden medir simplemente por el estado natural, porque son cosas internas. Entonces hay una iglesia fiel que diríamos que es la misma a través de 2000 años y más de cristianismo, pero hay otra iglesia que es una iglesia que es simplemente la iglesia de los hombres, que no es una iglesia de Dios, y que es una iglesia religiosa, que se viste de la parte religiosa y no se viste de lo espiritual. Esa iglesia es la iglesia que marca al hombre en lo que el Evangelio muestra como el escándalo, que es el típico fariseo, todos estos personajes del Evangelio que se encuentran en contradicción con la verdad, que son aparentemente parte de la verdad, pero que no la practican, la predican, pero no la practican. Por eso Jesús presenta la iglesia diciendo: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Esa es precisamente esa iglesia que hoy podríamos llamarla la iglesia de la teología liberal, que son la teología de la liberación, el homosexualismo en el clero, toda la nueva era, toda esta política religiosa que más o menos comprende las necesidades del hombre naturales
que se utilizan dentro de la iglesia como institución. Como para ser más claros, hay personas que entran a la iglesia en el sacerdocio porque buscan una forma de educarse, un estatus social, una oportunidad económica, y también a veces dentro de la iglesia hay movimientos de cosas muy decadentes y muy difíciles como el homosexualismo. El homosexualismo tradicionalmente se ha escondido en la iglesia porque es muy cómodo tanto para lesbianas como homosexuales entrar a seminarios, a conventos, monasterios. Son sitios limitados en el mismo sexo y muy confinados, o sitios donde hay una oportunidad para desplazar este tipo de inclinaciones. Y comúnmente se ha dado mucho ese tipo de fenómeno en el clero. Por eso hoy es muy común los escándalos de la impureza sexual en el clero. Y generalmente uno diría que parece que hubiesen más escándalos hoy. Pero en realidad no es que hoy se cometan más pecados de esa naturaleza en el clero. Lo que pasa es que hoy, por el mundo de la informática en que vivimos, es muy fácil descubrir el pecado de la gente, porque es que el pecado se vende. O sea, el pecado es un artículo comercial, depende de quién lo cometa. Que por ejemplo, yo les doy un ejemplo de algo que viví hace poco. Estaba en un área del estado de Nueva York que se llama Brooklyn, queda cerca a Manhattan, y una amiga mía judía, periodista, me estaba diciendo, es curioso que un rabino de Brooklyn molestó en el curso de los años, como en 10 años, cerca de 200 niños. Y cuando ya lo denunciaron y todo, aparecieron todas las demandas de todos los niños que ya estaban grandes. Y eso salió en el New York Times, así un artículo de pequeño. No pasó nada. Ni siquiera salieron las noticias que uno esperaría que salieran, porque era un caso muy grande, ¿no? Al mismo tiempo que salió esa noticia, salió la noticia de un sacerdote en lo que llaman Upstate New York, más al norte, que había tenido un problema con una mujer a quien le había acosado sexualmente y estaba en primera página del New York Times y había salido en todos los noticieros. Y es decir, no es que uno pueda medir un pecado del otro porque ambos son mortales y ambos son un escándalo, pero era simplemente mostrando la diferencia que hay entre una noticia y la otra y cuál vende más. Entonces, por un lado, si lo leemos espiritualmente, obviamente que el espíritu del mal busca cualquier oportunidad que tenga para crear un escándalo donde pueda hacer daño, porque si el escándalo no causa daño, pues ni siquiera se llama escándalo, pero no se usa, la gente no lo compra. Entonces nadie compraría lo que un rabino hizo, pero sí compraría lo que un cura católico hizo. No compraría lo que haría un pastor protestante evangélico, pasaría de moda, dura una hora la noticia, pero si es un sacerdote católico puede durar meses, una sola noticia. Y la razón que diría yo por el lado espiritual, obviamente, es que la iglesia católica es la iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Esto, tristemente hoy, muchos católicos no pueden ni decirlo, tienen miedo, porque estamos tan sincretizados que la iglesia de hoy es una iglesia tímida, una iglesia casi que escondida, porque el católico de hoy no se distingue por su celo por la fe, no tiene celo, es muy poco católico el que se atreve a testificar su fe en cualquier lugar y que mostraría que puede morir por ella. Eso no es muy común, no es muy común. Si usted habla, no sé, a cualquier parroquia que usted pertenezca, haga usted un experimento y haga una encuesta y pregúntele a los católicos que están ahí de cuántos morirían por la iglesia, cuántos darían la vida por la iglesia. Dice, si prohíben ser católico, si prohíben ir a misa, si está prohibido predicar la palabra tal y como está escrita, porque si predica exactamente como está escrita y ofende determinados grupos, determinados estados sociales, lo que fuera, entonces usted se atrevería a vivir su fe tal y como es o la adaptaría a las circunstancias de la ley, y se asombrará de los pocos que están dispuestos a morir por la iglesia, a morir por Dios. Es increíblemente escaso ese tipo de católico hoy. No es que haya sido muy abundante en el pasado tampoco, porque inclusive los primeros católicos, los primeros cristianos,
En realidad, de toda la masa que Jesús le habló, fueron muy poquitos realmente los que entraron. Y después de que empezaron los apóstoles a predicar, tenemos noticias a veces de que se convirtieron en un día 3.000, 5.000, números así, como en Pentecostés. Pero cuando tomamos la población entera, donde ellos estaban de judíos, que eran los primeros que les predicaron, y luego las poblaciones que ellos manejaban, nos damos cuenta de situaciones dificilísimas como el apóstol Santiago en España, que se llevaba años ahí y no había tenido ningún resultado. De ahí viene la bilocación de la Virgen María, que se le aparece a él para consolarlo. Es una historia muy importante de lo que es la primera iglesia, la iglesia primitiva, cómo empezó. Empezó con mucha dificultad y no eran números inmensos los que llegaban a la fe. Entonces, y la iglesia continúa siendo así de poco popular, ¿sí? Porque el camino de Dios en Jesucristo es un camino que es absolutamente absurdo y contradictorio para el hombre. Entonces, ser católico de verdad quiere decir ser una persona loca, ¿sí? Un católico de verdad es un loco para el mundo. Y la prueba está que la misma familia donde hay una verdadera conversión es la primera en perseguir a sus propios parientes que se convierten. Porque la verdadera conversión es tener en el corazón la seguridad de que yo muero por el Señor, muero por Jesús, y que soy capaz de dar mi vida por el Evangelio. Pero uno se da cuenta, a medida que va conociendo a la gente en la iglesia, cómo la gente se va acomodando al mundo y la iglesia se convierte ya en una religión que la van poniendo cada vez más convenientemente de acuerdo a la vida natural que escogieron. Entonces, todo está justificado porque cada uno tiene una vocación, cada uno tiene una profesión, cada uno tiene un oficio, cada uno tiene metas y responsabilidades en la vida. Entonces, si eso no se toma claramente desde el Evangelio, se convierte en una religión que se va adaptando de acuerdo a la conveniencia de la vida de uno. Y uno se va engañando porque está convencido que siguió siendo muy católico, pero resulta que está vestido de católico, pero las prioridades e intereses de la vida de uno empiezan a tomar otros colores y se empieza a volver más importante muchas otras cosas. Esas son las dos iglesias que podríamos decir que están dentro de una. Pero no es que sea nuevo de que hayan dos iglesias, eso ha sido desde el principio. En la iglesia primitiva podemos encontrar de que viajaron todo el tiempo por dentro de la iglesia y siguen viajando el espíritu del fariseo, sigue viajando. Hoy encontramos en cualquier parroquia un buen número de fariseos, esos están ahí. Encontramos el escriba, el saduceo, que es aquel que Dios es una presencia real, inminente, poderosa, pero no trascienden al espíritu y no tienen ninguna esperanza de trascender después de esta vida, lo cual es totalmente absurdo para una persona religiosa, porque el saduceo no creía en la resurrección, no creía en los ángeles, que existieran ángeles y todo eso, y eran judíos común y corriente, igual que los otros judíos de las otras tribus. Hoy dentro de la Iglesia Católica encontramos sacerdotes, monjas y laicos común y corriente que no creen en muchísimas cosas sobrenaturales de la Iglesia. Muchos no creen en la existencia del purgatorio, otros no creen en la existencia del infierno, otros no tienen absolutamente ninguna relación con todo lo que es angelical, con lo que es santo, con los santos del cielo. Y no tienen absolutamente ninguna relación con lo que es sufrimiento en la voluntad de Dios, porque rechazan el sufrimiento y el sufrimiento lo consideran como un castigo. Esto es generalmente un católico que está viviendo una iglesia donde está todo esto que llamamos nosotros liberalismo, esa iglesia libertina, donde se tiene prácticamente negociado todo lo que es la ley y se inventan leyes. Ustedes han visto que hoy más que nunca es muy común encontrar cantidades de gente viviendo en unión libre en la iglesia, cantidades de gente que vive deshonestamente, que tiene negocios torcidos y le ayudan mucho a la iglesia y hacen cosas muy inmorales, pero las visten de religión, porque es como el mafioso. Ustedes se han dado cuenta
En un caso muy común para nosotros en Colombia, un personaje como Pablo Escobar, un asesino, una persona que hizo cosas tan malas y al mismo tiempo tenía un barrio de pobres a quien les construyó casas y les daba, los sostenía, entonces era un héroe para esa gente y un hombre bueno, para aquellos que recibieron de él todo eso. Al mismo tiempo que hacía eso, estaba por aquí asesinando a otros, y este tipo de moral es muy común en el hombre de hoy, de que vive esa vida toda corrupta, pero la tiene dentro de la iglesia. Y de eso hay clero así, hay sacerdotes que viven una doble vida, que encontramos muchísimos sacerdotes con mujer e hijos, o con mujeres e hijos, muchísimos sacerdotes homosexuales, muchísimos sacerdotes que tiene la iglesia como una industria y la tiene para hacer dinero, otros que la utilizan directamente para educarse. Yo conozco el promedio estadístico de casos de sacerdotes que se educan, que después de consagrarse y ordenarse como sacerdotes continúan haciendo estudios universitarios que insisten. Es muy común la psicología, es muy común la antropología, es muy común muchísimas carreras típicas de sacerdotes, pero está comprobado que cerca del 90% de esos sacerdotes que se educan tanto siempre se van de la iglesia cuando terminan de conseguir todos sus títulos, porque se estaban formando. Parece que fuera como algo que descubrieron después de tanto estudiar, pero no es verdad, era que ese era el plan. Así venían y en esa forma se iniciaron, no tenían otra intención, eso es lo que querían hacer. Entonces es muy común ver eso. En los países del tercer mundo es donde más común es. Como no hay tanta oportunidad para formarse, la iglesia es una opción muy grande para mucha gente que no tiene dinero para educarse. Y es muy triste todo eso. Ahora, diríamos esto: es muy fácil sacar los trapos sucios al aire de la iglesia y de cualquier familia, de cualquier ser humano. Pero no se trata de que al hacer esta reflexión de la iglesia de hoy, se trata que solo vamos a concentrarnos en las cosas oscuras, porque lo que podemos ver es que si algún ser humano ha querido terminar con la iglesia católica, han sido los católicos. O sea, si la iglesia católica no fuera la verdadera iglesia, pues no estaría aquí, porque ya la hubiéramos destruido nosotros mismos. Si todas las cosas graves que han pasado en la iglesia católica no las hicieron los no católicos, las hicieron los católicos. Hoy, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas más graves que hay en la iglesia católica? Los cismas, sacerdotes que quieren, después de haber estudiado 8 años en un seminario, algunos hasta más años, y de ser párrocos o curas por no sé cuántos años, ahora decidieron de que el celibato no sirve. Entonces, después de que tuvieron tanto tiempo, y como no se les acepta eso, crean un cisma como los austriacos. En Alemania, en Holanda, hay estos movimientos desde hace muchos años. Ahora se han hecho muy notorios. Pero todas estas situaciones, que siempre han estado en la iglesia en diferentes niveles, existirán hasta el final, hasta que Jesús regrese. Pero hay una iglesia que no la toca nadie. Ustedes ven que esta iglesia navega a través de los años, intocable. Y habrá siempre el católico fiel, y siempre estará el evangelio caminando, y nadie le podrá tapar la boca a la iglesia. Por difícil, si nosotros leemos el tiempo del oscurantismo, yo viajo todos los años a Irlanda, y me recorro muchas ciudades en Irlanda, y en Irlanda está toda esa historia de cómo sus monjes irlandeses fueron los que rescataron la iglesia cuando todo estaba perdido. Hay gente que dice, estamos viviendo los peores tiempos que ha podido vivir la iglesia, pero eso es falso. La iglesia ha vivido tiempos mucho peores. ¿Sí? Un tiempo bien horrible, el primer tiempo bien horrible, pues es el principio, obviamente. Pero después la conversión de los romanos, cuando se convirtió Constantino, es uno de los peores tiempos, porque se convirtieron masas de romanos que solo se convirtieron porque el emperador hasta entonces era como un dios. Entonces, si ese Dios se volvió cristiano, todos tenían que ser cristianos. Además, el que no fuera cristiano estaba fuera de la moda, fuera de lo que hacía todo el mundo. Y además lo discriminaban si no era cristiano. Entonces, la gente era cristiana porque tenía que ser cristiana, porque si no, no se podía identificar con la cultura del momento. Entonces, eso fue un desastre, porque en esos momentos en la iglesia creció muchísimo toda la iniciación de esa vida monástica muy
muy estricta, los padres del desierto, todo esto, una cantidad de cosas empezaron a florecer inmensamente en la mística de la iglesia, porque los católicos verdaderos les tocó sumergirse en un estado de espiritualidad profundísimo para poder equilibrar el fenómeno de esa masa de gente pagana. La prueba está que hoy en día una de las armas que tiene el protestantismo, sobre todo pentecostales, evangélicos, bautistas, esos no sé cómo lo dirán en español, los newborn Christians, que son, creo que recién nacidos cristianos o algo así, todas las sectas utilizan de argumento de que la Iglesia Católica tan solo llegó hasta la conversión de Constantino, y de ahí en adelante se convirtió en una iglesia pagana. Entonces por eso hablan de que todas las imágenes y todo esto que hay en la iglesia viene de Constantino, lo cual es obviamente que mentiras, porque esa no es la historia real. Pero sí es verdad que en la conversión de los romanos se entró una masa de gente que nunca fue cristiana, pero que estaba en misa, que estaba practicando la fe, pero que no era gente de Dios, y eran simplemente romanos. Y hoy encontraremos generaciones de esas que han pasado a través de los años en Europa, muchísima gente de esa, y quién sabe cuánta por acá habrá llegado de esa, ¿no? Porque es un espíritu, es como una cultura que viaja a través de las generaciones, ese tipo de persona. Y encontramos nosotros hoy con mucha abundancia. Por ejemplo, Latinoamérica comúnmente podría llamarse como un continente muy católico, y cuando nosotros observamos con claridad si es verdad, nos damos cuenta que es mentiras. Aquí hay un fenómeno parecido a lo que pasó en Roma. Hay mucha gente en la iglesia, pero muy poca gente es de la iglesia. Entonces ustedes verán las iglesias llenas de gente aquí en misa de semana y todo, pero cuando uno realmente tiene una comunicación sincera con toda esta masa de gente que está en misa, se da cuenta que es muy poca la gente que está en misa del corazón. Muchísima gente simplemente se exilia en la religión, y eso es prácticamente como una forma de ahogar y saciar la sed existencial. No sé si eso será muy claro, pero eso es lo que hay muchas personas que no saben cómo saciar esa sed existencial. O sea, tienen ese problema de la existencia misma humana, que no saben a dónde colocarla, no saben a dónde llevarla. La religión siempre ha sido una opción para eso. La religión siempre ha sido una opción para sumergirse una persona en toda su locura y su abismo humano. Es muy común, por eso hay tanta ideología, tanta filosofía, tanta religión, tanta cosa, tanta fábula, porque el hombre se alimenta de eso, porque el hombre tiene una existencia interior que no puede describirse a sí mismo, no sabe cómo saciarla. Y cuando no hay un orden en el amor de Dios, simplemente es un escape, y el hombre se escapa en la religión. Por ejemplo, en nuestra cultura es muy común como nacer católico. Entonces uno crece en la iglesia católica, y la iglesia católica se convierte en una actividad. Entonces habrá mucha gente que viene a la iglesia y participa en la iglesia y entra en grupos de la iglesia, hay muchas pastorales, pero en realidad van viajando dentro de eso en una forma existencial, no en una forma espiritual. Y esa es una forma de tener amigos, es una forma de vivir una vida social, es una forma como de tener una vida, es una forma de vida, pero no una forma de espíritu. Y eso trae mucha confusión, porque cuando hay una persona sensible al espíritu y tiene auténticamente una experiencia de Dios, se encuentra con ese fenómeno del ser que es simplemente existencial dentro de la religión, y esas personas causan unos vacíos muy grandes dentro de aquellos que verdaderamente están buscando un crecimiento espiritual, porque esas personas pues no pertenecen. Por eso dentro de la iglesia es muy común encontrar enfermos mentales y obsesos místicos, personas que simplemente se escapan dentro de la religiosidad, y la religiosidad se convierte en un alimento para equilibrar algunas de las áreas que tienen mal, ¿no? Entonces hay mucha gente confusa en la iglesia, confundida. Es muy común encontrar gente confundida en la iglesia, pero obviamente que la iglesia precisamente vino para los enfermos, ¿no? Porque es Jesucristo que viene por el enfermo. Entonces obviamente que la iglesia en principio es un hospital de almas, y
Lo que sucede con el hospital de almas, la iglesia como hospital de almas, es que las almas llegan a la iglesia para sanarse, no para quedarse enfermas. Pero entonces es muy común encontrar al enfermo dentro de la iglesia, el enfermo espiritual, que tiene esa existencia confusa, que no quiere sanarse. Entonces por eso mucha gente vive en pecado y está en la iglesia y se justifica vivir así. Esto es muy común encontrar gente extremadamente religiosa que no está en gracia de Dios y son más religiosos que los que están en gracia de Dios. Es muy común encontrar a una persona viviendo en pecado mortal y participando en la pastoral de la iglesia que son más intensos que todos los que viven en gracia. ¿Por qué? Porque están ahí exactamente por eso, porque tienen el abismo existencial escondido dentro de la religión. Entonces son intensísimos, pero de ahí a que se esté viviendo la verdad y que esa religión tenga unos cimientos en el espíritu, en la fe, ya no existe eso, ahí se desaparece. Entonces, vivir la iglesia hoy, ayer y siempre es una ciencia, la ciencia de la cruz, es una ciencia en la cual el ser humano jamás podrá colocar sus ojos en el prójimo para edificarse, porque el prójimo le quitará la fortaleza para hacerlo, porque las contradicciones humanas que hay en el prójimo no le van a dar el amparo, la esperanza, la fortaleza para edificarse. La fe que no se edifica directamente en Dios nunca se eleva, jamás podrá construirse. Esa fe jamás despegará del territorio básico de la religión, se quedará en religión. Entonces, precisamente pienso que el llamado al evangelio más importante es a construirnos en Dios siempre, y los seres humanos son para nosotros la familia de Dios, pero no pueden ser para nosotros nuestro ejemplo. El ejemplo, es decir, nosotros somos columnas de luz cuando el Espíritu Santo ha invadido nuestro corazón, porque nosotros nos hemos llenado de Dios a través de la obediencia. Entonces ya no somos nosotros, sino Dios que actúa en nosotros. Y eso es la cristificación del ser humano, que es obediente y que con el tiempo se va convirtiendo en luz, y la sabiduría de Dios fluye a través de una persona que se está llenando de Dios. Pero la meta para llevarse a esos niveles y dejar que Dios nos inunde es los ojos puestos en Dios y no en la gente, porque en la gente nunca podemos edificarnos. Ustedes se den cuenta, si hoy en día cualquiera de ustedes va a consultar algo vocacional con referencia a la iglesia, lo más seguro es que se va a encontrar con una oposición, no lo van a apoyar. Pero si usted tiene una decisión vocacional en cualquier otra dirección, todo el mundo lo va a apoyar, en cualquier otra dirección, menos en la dirección hacia la iglesia, vocacional en la iglesia, no lo apoyan. Es muy difícil, muy extraño encontrar quien apoye una persona que esté inclinada hacia las cosas de Dios como vocación. Es muy poco común, a no ser de que esté dentro de una comunidad muy espiritual y la gente reconozca de que el honor más grande es un llamado a la vida consagrada. No hay un honor más grande, no existe otro honor más grande. Es decir, todo en la vida que se haga con Dios es santo, porque es santo el matrimonio, es santo la persona que vive sola y que se dedica a ser obediente a Dios y es un laico consagrado, como llaman, y es santo el que es religioso o sacerdote que se dedica a vivir su vocación. Pero el llamado más grande que existe en un ser humano es el sacerdocio, la vida consagrada, obviamente, porque son personas que le entregan la vida a Dios y se entregan solamente a Dios. Entonces, ¿cómo no va a ser ese llamado más importante? Obviamente que Dios a cada uno de nosotros nos moldea de acuerdo a su voluntad, y cada uno somos como frutas, no todos somos manzanas, no todos somos bananos, y cada uno somos diferentes, cada uno somos una fruta diferente. Por eso yo le digo a la gente, cuando ustedes tengan confusión con otra persona, usted no puede convertir en piña a uno que es banano, ¿cierto? Yo soy una fruta, usted es otra, y nunca se le olvide eso, porque generalmente lo que nos pasa en la confusión que tenemos entre nosotros es que queremos que todos sean la misma fruta, y resulta que no lo somos, y somos frutas y somos de la viña del Señor, pero somos diferentes cada fruta. Yo soy una fruta, usted es otra, y eso no se le puede olvidar a uno nunca, porque es así y no se va a cambiar, porque así Dios nos creó. Y es tan importante tener
esa conciencia, ese respeto entre nosotros, de uno saber que cada uno de nosotros somos unos seres totalmente únicos, absolutamente diferentes, nada que ver el uno con el otro, pero nada, absolutamente nada. Somos absolutamente, la mejor comparación es que somos una fruta absolutamente diferente, pero somos de la misma viña, y por eso debemos tener en cuenta que la iglesia nuestra, que es la iglesia de Dios, es una iglesia que para que nosotros triunfemos en ella la tenemos que sembrar únicamente en el Espíritu de Dios. Porque si la sembramos en el espíritu humano, que es la voluntad humana, ahí pereceremos, no triunfaremos, y la religión no nos va a salvar. Nadie se ha salvado por la religión, así de que no es una experiencia religiosa la que buscamos, pero sí nos edificamos desde la religión, porque las religiones no son nuestros cimientos. A través de la religión conocemos a Dios místicamente, porque la iglesia nos llama a su cuna y nos bautiza, nos entrega el Espíritu de Dios, y luego nos enseña cómo alimentar ese Espíritu en nuestra vida a través de los sacramentos, de la oración, la obediencia, la ley de Dios. Pero eso no es suficiente si nuestro corazón no está centrado en una decisión, porque en la vida usted tiene que tomar una decisión para casarse, usted tiene que tomar una decisión para estudiar, usted tiene que tomar una decisión para perdonar, usted tiene que tomar una decisión para ir al baño, usted tiene que tomar una decisión para acostarse y levantarse, usted tiene que tomar decisiones en todo, y las decisiones de creer en Dios, de obedecerle a Dios, no son nada diferentes que la decisión de ir a acostarse. O sea, uno tiene que decidir eso. No, eso no es simplemente algo que le va a caer del cielo así. Sí, inclusive a nosotros nos bautizan, generalmente los que nacemos católicos nos bautizan sin preguntarnos, que somos bebés, y nos llega el Espíritu Santo. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros comenzamos a crecer como seres humanos y a despertarnos a esta naturaleza? Pues el ser humano, cuando ya tiene conciencia plena, vive ese espíritu sin saberlo, y a medida que va reconociendo que hay un don sobrenatural que está en nosotros, y que ese don sobrenatural es el Espíritu Santo que nos mueve y habita en nosotros, entonces ya tenemos que tomar decisiones de si lo vamos a dejar actuar. El ejemplo concreto es este: yo nazco en una familia, tengo padre y madre, y tengo hermanos, y tengo amigos, y lo que fuera. Entonces, poco a poco yo tengo que tomar la decisión si voy a obedecer a mi padre, a mi madre, si voy a querer a mis hermanos, si voy a ser bueno con ellos, justo, si voy a ser honrado. Todo eso, desde muy pequeño, lo tengo que decidir. Nadie lo puede decidir por mí. Y ustedes saben cómo estamos demarcados nosotros por las decisiones. Una de las cosas más grandes que uno puede acordarse de cómo lo marcaron son las decisiones malas. Digamos, ¿en qué momento me volví ladrón? De pronto cuando tenía 3 años o 4, y me marcó para toda la vida la primera moneda que me robé. Me costó tanto sudor y susto robármela, y de ese día me volví ladrón, ¿no? Y desde entonces no he dejado de ser ladrón, cada día soy más sofisticado. Y así por el estilo, hay muchísimas cosas que nos marcaron, y por las decisiones que tomamos. Entonces, Dios, cuando nos llama a definir nuestra vida en el Espíritu Santo, ya como personas que han despertado a la plenitud de la verdad, nos da la oportunidad de cambiar la consecuencia de todas nuestras decisiones. Es un regalo maravilloso, porque esos son los sacramentos. Los sacramentos son un arma tan poderosa que proveen para nosotros la oportunidad de transformarnos completamente, de hacernos personas absolutamente nuevas, porque yo puedo cambiar todas las decisiones que tomé. Todas las puedo cambiar, y esas decisiones pueden terminar siendo influencia en mi vida completamente, y eso así de grande es el Espíritu de Dios en nosotros. Yo puedo decir, yo sé en qué día me volví ladrón, en qué día empecé a odiar, en qué día empecé a envidiar al nivel en que estoy envidiando hoy, en qué día tomé la decisión de ser egoísta y de vivir cosas así, y eso lo puedo cambiar todo. El día en que me volví perezoso. Ustedes saben que todas esas cosas, esos vicios, son decisiones que tomamos. Eso no son cosas simplemente que nos invadieron. No es así. Simplemente nosotros tomamos esas decisiones. Y la iglesia es ese hospital. Es un regalo tan grande para nosotros. Porque en la iglesia tenemos todas las virtudes tan inmensas servidas en un plato
en una bandeja de oro para que nosotros nos sirvamos de ahí y nos alimentemos, que es la fuerza del Espíritu de Dios. Pues de esto podemos hablar por años, pero el tiempo que tenía se acabó. Voy a cerrarlo con una lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4 del versículo 1. Dice: exhortación a la perseverancia y la alegría. Por tanto, hermanos míos, muy queridos y añorados, mi gozo y mi corona, permaneced así, queridísimos míos, firmes en el Señor. Suplico a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor. También te ruego a ti, fiel compañero, que ayudes a estas, que trabajaron conmigo por el Evangelio, con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Que vuestra comprensión sea patente a todos los hombres. El Señor está cerca, no os preocupéis por nada, al contrario, en toda oración y súplica presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, cuanto hay de verdadero, de honorable, de justo, de íntegro, de amable y de encomiable, todo lo que sea virtuoso y digno de alabanza, tenedlo en estima. Lo que aprendisteis y recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos por nuestra iglesia. Amén. Amén.